Peter Pan, consumido por una fascinación infantil, dedica su tiempo para investigar a algunos niños y así poder llevárselos a Nunca Jamás, con oscuras intenciones. No obstante, una chica decide hacer todo lo posible para acabar con este tipo, así que hoy veremos la película de terror de Peter Pan. Menos intro y vamos con el video. Nunca Jamás era un reino de fantasía, donde las sirenas nadaban en aguas cristalinas y las hadas hacían realidad los deseos. Era un lugar libre de maldad y reglas, pero solo para niños especiales, y Peter Pan había sido elegido para guiar a otros niños a este paraíso. Un hombre convirtió esta historia con un muchacho, quien al escucharla recibió un mensaje misterioso de que su momento de viajar a Nunca Jamás había llegado. Poco después, su rostro apareció en un cartel de desaparecido. Mientras tanto, en una feria, un payaso entretuvo al público, pero este solo buscaba a alguien y señaló a un niño pequeño. Más tarde, mientras dicho niño dormía en el sofá de su casa, un payaso emergió del suelo sonriendo de una manera perturbadora y despertando al niño con suavidad, explicándole que se había perdido de su madre. El niño, aún medio dormido, recordó que no debía hablar con extraños, pero el payaso insistió en que se conocían y le recordó que le había dado un globo en la feria y se presentó como Peter Pan. La madre, que se encontraba en el baño al escuchar voces, irrumpió en la sala y al ver al payaso reaccionó de inmediato golpeándolo y cerrando el compartimento del que había salido. La madre entiende que hay peligro y por ende le da su teléfono al niño, agarra un cuchillo y explora la casa. Todo era silencio hasta que Peter sale del piso y le corta el pie haciéndola caer. Este también le dice al niño que debe ir con él, pero su madre sigue luchando por su hijo, aunque Peter la atacó sin piedad hasta matarla. Luego se acercó al niño, le lanzó su mirada perturbadora y sus palabras selladoras: es hora de ir a Nunca Jamás. Años después, en una casa acogedora, una familia se reunía para desayunar. La madre pidió a su hija que llevara a Michael, su hermano menor, a la escuela. Michael quería ir en bicicleta, pero su madre se opuso. Entonces su hermana mayor, llamada Wendy, termina de almorzar para llevar a su hermano y antes de salir su madre le menciona que había abierto su carta de la UCL. La joven se sintió incómoda y salió corriendo para llevar a Michael. Durante el trayecto, Wendy se disculpa con su hermano por olvidar su cumpleaños, pero le promete que al salir de la escuela irán por un helado. Michael sonríe y acepta la disculpa, y así llegan a su escuela. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre cantaba y en eso una voz susurrante y exigente emergió de la penumbra diciendo: necesitamos uno más. El hombre se levantó, tomó su chaqueta y salió en su camioneta con un letrero de Nunca Jamás. Wendy llegó tarde a su trabajo y les contó a sus compañeras que su madre había visto la carta de la UCL. Sus compañeras la animaron a tomar una decisión sobre Ronnie, el chico con el que está saliendo, y su viaje juntos a Londres. Mientras tanto, en una tienda cercana, un hombre misterioso se encontraba entre los estantes observando una extraña máscara. El dueño de la tienda intentó detenerlo cuando se dirigió a la salida sin pagar, pero el hombre lo apuñaló y lo dejó en un charco de sangre. De nueva cuenta, en la escuela, Michael sufre el acoso de un compañero, pero su amigo interviene en su defensa y de pasada le entrega su regalo de cumpleaños. Después de clase, su hermana lo esperaba en el coche cuando su novio apareció por sorpresa y le dice que no le estaba ignorando, solo estaba un poco ocupado. Mientras en otra escena vemos que en las inmediaciones del instituto la misma camioneta de antes estaba estacionada sin levantar ninguna sospecha. Y como Michael ve que su hermana estaba con su novio, decide alejarse en su bicicleta sin notar el alambre que alguien había colocado en su camino. Dicho alambre lo hizo caer y antes de que pudiera reaccionar, Peter lo sujetó y lo obligó a subir al vehículo. Dicho vehículo es la camioneta de hace rato. Mientras tanto, Wendy esperaba en su coche, revisando el celular y enviando mensajes a su hermano, pero su inquietud creció cuando no recibió ninguna respuesta y en la escuela le dijeron que no sabían nada del niño. En la guarida de Peter, Michael envía mensajes a su hermana, pero su móvil no tenía señal y cuando llega Peter le ofrece al niño comida y le habla de un lugar mágico donde no existe el miedo. También, como sabe que es su cumpleaños, Peter le promete el mejor regalo del mundo, pero su rostro quemado y desfigurado resultaba aterrador. Mientras tanto, en casa, la madre de Michael había denunciado su desaparición y el oficial encargado le mostró las grabaciones de seguridad de la escuela, pero no había pistas claras de su paradero. La madre, desesperada, exigió respuestas a Wendy, quien intentó explicar la situación diciendo que se distrajo con un asunto. De repente, el teléfono sonó y al responder solo se escuchó una vieja melodía y una voz que decía que Michael ya estaba en Nunca Jamás y que no debían preocuparse
por él. La madre salió de la casa sin dudarlo, mientras que Wendy se quedó paralizada. Durante la noche, Michael no podía dormir y Peter tampoco, así que le propuso jugar un juego, el cual era Marco Polo, y Michael aceptó. Así que después de contar hasta 10, Michael se levantó y llamó Marco en la oscuridad, mientras que Peter respondía Polo desde algún lado. Michael se encontró en una instancia extraña rodeada de maniquís, y como no veía a nadie intentó abrir la ventana, pero Peter apareció y lo dejó aterrorizado. Luego de esto, Peter le muestra al muchacho una foto de él con su amigo Joey y le pregunta si quiere que lo traiga con él. Michael dice que no, pero Peter insistió en que lo traería para que vivieran como niños por siempre. Mientras tanto, Wendy hablaba con su amiga sobre el regreso de Peter Pan, pero la conversación se cortó cuando su madre regresó, desesperada y sin noticias de Michael. Wendy le pidió que se calmara y que se fuera a descansar. Al día siguiente, Wendy y su amiga visitaron a una familia que había pasado por algo similar hace años. Al llegar a la casa, tocaron la puerta y un hombre les abrió y les contó la historia de su hijo llamado Timmy, que desapareció hace años cuando éste había ido a la casa de un amigo. Y también les dice que horas después le sonó el teléfono y en la línea solo se escuchó una canción. Además, el padre aún mantiene la habitación de su hijo intacta, pues sigue teniendo la fe de que su hijo esté vivo. Por otro lado, en una ruta cercana, un autobús escolar es bloqueado por la camioneta de Peter. El conductor baja para ofrecer su ayuda, pero Peter lo apuñala y de inmediato se va con San Pedro. Los niños del autobús se quedaron petrificados y esto aumenta cuando Peter se subió a su autobús, preguntándole si querían unirse a él en un viaje a nunca jamás. Mientras tanto, Michael sostenía su teléfono sin batería cuando Tinkerbell entró a la habitación y le reveló que ella fue el primer niño elegido y que aunque no se sentía prisionero no podía escapar. Tinkerbell estaba convencida de que el lugar al que Peter los llevaba era especial. Michael lloró y pidió regresar a su casa, y de vuelta irónicamente a casa, el hermano mayor llegó en estado de shock y le reveló a Wendy que todos los niños del autobús habían sido matados, y por si fuera poco, la madre de Wendy le pide a esta misma que se fuera con su padre. En otro lugar, Peter se lavaba las manos mientras recordaba los eventos recientes, y decide que esa misma noche enviará a Michael a nunca jamás, donde al pesarlo, su cuerpo comienza a flotar. Tinkerbell, desconfiado, preguntó a dónde iban los niños realmente, pero Peter solo lo agredió. Mientras tanto, Wendy pasó la noche en casa de su amiga, quien le ofreció su cama para que descansara mejor. Más tarde, mientras Wendy veía las noticias sobre Peter y los niños en su teléfono, vemos que su amiga es acechada por este mismo, y solo en cuestión de segundos, Peter irrumpe en la casa y acaba con la amiga de Wendy, quien al escuchar los gritos y golpes se asoma por la puerta entreabierta, viendo a Peter acabar con el padre, así que rápidamente esconde sus cosas y huye hacia otra habitación. La madre de Joey también aparece pidiendo ayuda, pero Peter la descubrió y la mató. Wendy, oculta, intentó alcanzar su teléfono mientras veía cómo se llevaban al pequeño Joey, pero eso sí, siguió la camioneta hasta una casa desconocida, colándose por la ventana y escondiéndose en un armario, quien desde allí observó a Peter cambiarse de ropa y revelando su cuerpo lleno de cicatrices. Posteriormente, Peter llevó a Joey ante Michael y anunció que uno de los dos viajaría a nunca jamás esa noche. En el sorteo, Joey fue el elegido. Michael intentó impedirlo, pero Tinkerbell aseguró que todo estaría bien. Mientras tanto, Wendy buscaba encender su teléfono cuando vio a Joey escapar, así que lo sigue hasta una puerta asegurada y con suerte logró abrir el candado, pero es descubierta en ese momento por Tinkerbell, quien le escondió antes de que Peter pasara por ahí, pues Wendy le reveló que era la hermana de Michael y que solo quería llevárselo a casa. Después de un rato, Peter entró a la cocina y Tinkerbell intentó convencerse de que todo era por el bien de los niños, pero cuando sonó el teléfono de Wendy, Peter lo escuchó, se enfureció y se dirigió a la habitación de Michael. En eso, Wendy se ocultó mientras Peter interrogaba a Michael, y cuando Peter intentó forzarlo a confesar, Wendy lo atacó y escapó con su hermano, dejando encerrado a Peter, pero justo cuando por fin se iban a ir, Tinkerbell los amenazó con un cuchillo, pero Wendy le recordó que su padre lo extrañaba y que su verdadero nombre era Timmy. Conmocionado, Tinkerbell o Timmy comprendió que solo había querido volver a casa y dejó caer el cuchillo, indicándoles que corrieran, ya que él se enfrentaría a su secuestrador. Los hermanos se separaron y Wendy bajó unas escaleras siguiendo rastros de sangre. En la cocina encontró un ataúd de madera y al abrirlo descubrió que Joey seguía con vida. Mientras tanto, Michael le encontró el móvil de su hermana y llamó al 911. Por su parte, Tinkerbell, ahora conocido como Timmy, se enfrentó a Peter acusándolo de mentiroso. Peter, en venganza, lo tortura brutalmente.
Paralelamente, Wendy y Joy encuentran una salida. Joy escapa y Wendy se queda atrás en busca de Michael. Luego encontró una fotografía del niño desaparecido al inicio y se topó con una criatura encadenada que alguna vez fue humana. La criatura le suplicó ayuda, pero Wendy se asustó y gritó exponiendo su ubicación. Michael aprovechó su oportunidad para atacar a Peter, pero fue inútil. Wendy intentó liberar a la criatura, pero se vio obligada a huir al escuchar que Peter Pan se acercaba. En su escape, Peter la alcanzó y se enfrentaron. Timmy, agonizante, le pidió que no se rindiera y Wendy usó una jeringa con polvo mágico contra Peter e intentó escapar, pero un cristal se le incrustó en el pie. Peter la persiguió hasta que vio unas luces a lo lejos y llamó a Wendy con un marco y ella respondió polo antes de atacarlo y huir, pero esta vez Peter alcanzó a Michael y estuvo a punto de matarlo. No obstante, Wendy lo salvó gracias a una cuerda. En la pelea, esta terminó con un vidrio incrustado en el cuello y Peter se puso su máscara para convencerla de que seguía siendo un niño, pero no sirvió de nada, pues esta la atacó y Michael se unió para rematarlo con una furia tremenda. Sin embargo, aún herido, Peter se levantó por una última vez, diciendo que habían arruinado todo, y Wendy le contestó que se fuera solo a nunca jamás. En ese momento, la criatura apareció y lo arrastró con su garfio. Tras esto, los hermanos se abrazaron con la policía recién llegada de fondo. Un año después, Michael celebró su cumpleaños y recibió un dron como regalo, pero de repente el teléfono volvió a sonar. Wendy se acercó a contestar, pero del otro lado solo se escuchaba la música de Peter Pan. Y de esta manera concluye otra película de terror con personajes que fueron parte de nuestra infancia. Si quieren que resuma las otras que aún me faltan, solo deja tu like, tu suscripción al canal y, por qué no, un comentario acerca de qué te pareció esta peli. Nos vemos próximamente.